Bueno, agradezco la invitación. Para mí es realmente difícil cerrar este seminario. Solo la fe infinita que parece tenerme Luis Mesina explica que yo sea el expositor que cierre, por dos razones. Primero, porque no parezco ser el más idóneo. La seguridad social es un tema al cual yo no he dedicado especialmente mis esfuerzos. Sin embargo, voy a tratar de explicar por qué esto tiene que ver con lo que yo sí me dedico, que es el trabajo y el derecho del trabajo, y además por el tema, ¿no? Por el sujeto. El tema, yo en realidad pensaba, he dado charlas en el último tiempo del tema laboral, y resulta que me dedico a dejar los auditorios en el suelo. Esa es mi metodología, ¿no? Mostrarle al enfermo que le quedan pocos días. Y resulta que siempre me va bien en eso, pero mis expositores, mis compañeros anteriores ya me dejaron un muerto que honestamente le quedan pocos días, ¿no? O sea, ya no hay nada más que decir. Pero déjeme partir con esto. Luis me decía, nunca hemos invitado a un abogado o a un profesor de derecho a hablar en este tema de la AFP. Y yo le decía, bueno, eso sí que es difícil porque ¿qué tendría que decirle el derecho al tema de la seguridad social? Muy poco. El derecho chileno se ha construido sencillamente para servir a los intereses dominantes de la sociedad. El derecho no es más que un instrumento que se ha puesto al servicio de los intereses más relevantes. Y de manera tal que la construcción, no solo las normas, la construcción sobre el derecho, la cultura jurídica chilena gira completa y absolutamente en torno a la defensa de los intereses dominantes. Y en esto yo me sumo al homenaje a José Piñera que han hecho todos. Fíjense que yo pensaba, José Piñera no construyó solo una cárcel, porque uno podría decir un poco lo de los locos, ¿no? Uno dice, voy a una reunión donde estamos por no más AFP, y uno le dicen, bueno, que se están juntando unos loquitos a hablar de... Esto jamás se va a acabar, ¿no? Es como pensar que la AFP estamos tan cooptados por el discurso dominante que la AFP no se acaban. Y resulta que uno se encuentra con tanta gente que ya no parecen unos locos. Y entonces uno dice, ¿por qué no tenemos derecho a soñar? Ayer estaba dando una charla de otro tema, del que no voy a hablar, en todo caso no se asusten, que es el multiroot, y que es otro problema, ¿no? Y resulta que me encontraba y les decía a los trabajadores que los trabajadores chilenos quedaron en una cárcel, en un modelo que se puede mirar como podrían mirar los esclavos en su momento su realidad. Quedaron encarcelados y resulta que el carcelero mayor, no solo tuvimos varios carceleros, uno Jaime Guzmán, ¿no? Es un buen lugar para decirlo esto. Aquí se construyó una constitución que terminó siendo un forceps, una idea no democrática sino de cárcel. Y José Piñera hizo su trabajo, pero no solo en la AFP. La cárcel tiene varias habitaciones. Una son las AFP, que es la cárcel del jubilado, digámoslo en algún sentido. Pero antes está la cárcel del trabajador. Piñera fue el constructor del plan laboral. Y resulta que durante mucho tiempo uno explicaba estos temas y éramos locos, porque el plan laboral era un plan maravilloso y la AFP también. Y una de las cosas interesantes que está pasando en Chile es que los esclavos comienzan a darse cuenta que tienen grilletes. Y esa es la importancia de debatir. Aun cuando uno parezca que está entre locos, parece que uno comienza a sentir los grilletes que antes no se sentían. Y uno se comienza a dar cuenta que hay una cárcel esperándolo en su jubilación, pero que también en el trabajo, después voy a decir algunas palabras de ese tema, también se construyó una suerte de cárcel del cual no se ha podido mover un ápice, y resulta que estos carceleros, que eran los de los 80, fueron acompañados por nuevos carceleros, que son, como diría Silvio, ¿no? Servidores de pasado en copa nueva, ¿no? Llegaron otros a servir el mismo pasado en copas nuevas. Y entonces tenemos como resultado una sensación de que estamos presos, pero queremos soñar. Y fíjense que voy a intentar mostrar cómo el derecho, algo difícil, vamos a decirlo, cómo el derecho podría ayudar a ese sueño. Es una tarea realmente compleja. Yo sé que además Luis me puso cerca del almuerzo, cosa que yo me sienta presionado frente a un auditorio que ya está completamente agobiado y además quiere almorzar, por lo menos, ¿no? Es un derecho fundamental. Fíjense que cómo el derecho puede servir
a este ideal de tratar de romper esta especie de cárcel en este tema. Y yo parto por lo primero es cambiar el discurso. Y yo realmente felicito esta instancia, felicito porque se ha comenzado a hablar de otra manera. Yo, hace unos años atrás, yo estudié ya en democracia, en los infames 90, puse el otro día en una columna y gente se me molestó por eso de los infames 90. Los infames 90 es de la democracia de los acuerdos, ¿no? Donde parecía que avanzábamos y no avanzábamos nada. Fíjense que en ese punto pensaba, a mí me explicaron en una escuela de Derecho que es estatal, pero que enseña lo mismo que esta, que donde estamos. A mí me explicaron que la seguridad social era lo que había. El decreto de ley 3500, más un par de leyes complementarias. Esto era seguridad social. Y me explicaron que el derecho del trabajo era el código del trabajo, punto. Nunca me hablaron de plan laboral, nunca me hablaron de un modelo previsional instalado para el servicio de particulares y del lucro, nunca. Se me enseñó como que las leyes eran esto. Cayeron del cielo y aquí están. Y además no se pueden modificar porque son la base del progreso. Y resulta que a poco andar, en los últimos años, mucho motivado por la acción de los estudiantes, eso hay que agradecerlo, son como los que vinieron a decirle al esclavo que venga a darse cuenta que tiene grilletes. Los estudiantes nos comenzaron a mostrar una realidad que era muy dura y que quizás la habíamos ignorado por lo evidente. Y resulta que fíjense que yo voy a una asamblea sindical ahora, que me invitan mucho, y los trabajadores están comenzando a hablar del plan laboral, o sea, comenzamos a ponerle nombre a las cosas. El Código del Trabajo no es el Código del Trabajo, el Código del Trabajo es el plan laboral. O sea, es el mismo diseño de la AFP, pero aplicado al trabajo. Es lo que impide que hayan sindicatos con fuerza, es lo que impide que haya negociación por rama, es lo que permite el reemplazo en la huelga. Todo eso no es derecho del trabajo, eso es el plan laboral instalado en dictadura. Y en materia previsional, el 3500 no es el 3500, es un modelo previsional que niega la seguridad social. Y por eso que un primer avance, el preso que se da cuenta que está preso ha comenzado, por decirlo de alguna manera, el camino a la libertad, aun cuando sigue engrillado. Este es el punto. Fíjense una cosa sobre la seguridad social. Lo primero en materia de lenguaje. Seguridad social no es un concepto neutro. Yo sé que lo han dicho todos los expositores anteriores, pero vuelvo sobre esto. La expresión seguridad social no es cualquier cosa. Esto es lo primero que hay que entender. Las AFP no son seguridad social porque la idea de seguridad social refleja un modelo de construcción política y pública que no está presente en Chile. Ese modelo nació de la mano de lo que se llamó a fines de la década del 20 el constitucionalismo social. O sea, la idea que las constituciones no solo protegen derechos individuales, la propiedad, sino que protegen derechos sociales. Y entonces surgió como base de ese constitucionalismo social la idea de la seguridad social. Fíjense de lo que estamos hablando. Seguridad social no es un concepto neutro. En las escuelas de Derecho, hasta el día de hoy, yo se los aseguro, se enseña seguridad social como si fuera un conjunto de leyes. Son las leyes que regulan las prestaciones frente a las contingencias, punto. No, eso no es seguridad social. El concepto de seguridad social tiene un contenido sustantivo y supone una forma de organización que responde a características que hay consenso en el mundo y que a nosotros se nos había velado o escondido desde el punto de vista del discurso hegemónico y que aquí ya se han repetido. Yo solamente las pensaba explicar, pero bueno, no les voy a ahorrar, no se preocupen. Tiene que ver con la universalidad, los principios clásicos, ¿no? Lo que constituye la seguridad social, la universalidad subjetiva y objetiva, la solidaridad, que lo que uno reciba no dependa de lo que uno aportó, sino del rango y la intensidad de las necesidades. El rasgo especialmente importante de la publicidad. Los sistemas de seguridad social son sistemas públicos que admiten complementos privados, pero la estructura fundamental es pública. Esto lo digo a propósito de nuestro sistema. Y sobre todo el principio de suficiencia, que es que el rango de la prestación permita recibir una prestación que cubra la contingencia de manera razonable. Fíjense que gracias, vuelvo a citar aquí, ya lo dijeron, gracias a César Toledo, que es un profesor que es especialmente busquilla y se mete en los meandros donde nadie se mete. No sé cómo habrá conseguido César cosas secretas, consigue muchas cosas secretas, y una de las que consiguió fue esta acta donde José Piñera le explica
el modelo que se va a montar. Y el mismo José Piñera, habría que tomar esa cita y enrostrársela, si es que alguna vez aceptara participar en algún foro, él mismo dice, en esa explicación, que lo razonable, dice, de acuerdo a lo universalmente admitido, dice él, es que la suficiencia de la prestación, de la pensión en este caso, sea a lo menos, dice él, el 70% de su último ingreso. Bueno, tomemos sus propias palabras. Si este es su propio criterio, entonces su sistema es un rotundo fracaso. Y esto hay que decirlo porque cuando ellos mismos diseñaron esto en total soledad, yo ya les voy a contar hacia el final cómo se redactó la norma constitucional sobre seguridad social. Esto se diseñó en total soledad. ¿A qué me refiero en total soledad? Un grupo de abuelitos que pensaban todos iguales tomando té. No se abrió a nadie, todo se discutió. Se construían nuestros barrotes en soledad. Todos nosotros esperábamos, los nacidos en la época o los que veníamos, que esto iba a durar hasta este tiempo. Y seguimos en lo mismo. Fíjense que, entonces, estos son los principios de la seguridad social. ¿Qué hizo el derecho? Esto es seguridad social. Un sistema público organizado. Este fue Piñera, ¿no? Sí, no lo vamos a nombrar más, me dicen aquí, no lo vamos a decir. Fíjense, el punto es este. Esto es la seguridad social. ¿Qué ha hecho el derecho? El derecho lo que ha hecho es esto, intentar, controlado por los grupos dominantes, intentar a toda costa que esto se transforme en algo importante. Las posibilidades son muchas. La primera, que, ojo, parece pasado, pero en escuelas de derecho en Chile todavía se enseña, la seguridad social, esto no es derecho, esto es una mera expectativa, son normas programáticas. Yo insisto, yo le aseguro que hay muchas escuelas de derecho donde todavía se enseña seguridad social, ya, pero eso son expectativas políticas, algún día. No es algo real como derecho. Son normas programáticas, poesía, en algún momento llegará. Ustedes dirán, José Luis, pero eso no es cierto, ya no creo que haya alguien que diga algo tan brutal. Cuidado, ese discurso está presente, tiene una fórmula, digamos, más moderna, más sofisticada, que es clasificar por generaciones a los derechos. Esto no lo he escuchado nunca. Cuidado, hay derechos de primera generación y hay derechos de segunda generación. Ahí vienen los de primera, la propiedad, etcétera. De segunda generación, la seguridad social. Son derechos, como, no sé si me entiende, primera, segunda generación. Y uno podría preguntar, ¿y eso qué importa? No, los de segunda generación como que valen menos. No sé si me entiende, son como seminuevos. ¿Me sigue? Entonces, cuidado, no son exigibles. Ese es uno de los caminos que se ha seguido en el derecho chileno. Bueno, sería una lata para ustedes, pero vayan a una biblioteca de esta misma universidad y pidan un libro de derecho. Y se van a encontrar con esto en todos lados. Se decía en Chile, vuelta a la democracia durante mucho tiempo, la seguridad social y los demás derechos sociales son expectativas. Si algún día el Estado tiene dinero, se cumplirán. Porque los derechos, decían ellos, son aquellos derechos donde el Estado no tiene que poner dinero. Los derechos son la propiedad privada. Y se montó una idea bien mítica, fíjense, que aprovechemos de derribarla. Los derechos sociales no son derechos, dicen estos detractores dominantes de la cultura jurídica, porque implican dinero. Y por lo tanto el Estado no puede garantizar, no sabe si va a tener dinero. En cambio los derechos de verdad, decían ellos, son derechos que no suponen al Estado desembolso. Ese es un mito del puerto de una catedral. La propiedad privada le hace al Estado chileno gastar miles de millones de dólares. ¿O no es así que tenemos que garantizarle, por ejemplo, en la región de Araucanía, miles de policías para que no se ataquen fundos, etcétera, etcétera? ¿De dónde salió que la propiedad privada es gratis? Vayan a ver los costos que tiene el Estado chileno por mantener el sistema penal. El 80% del sistema procesal penal, todo eso que se construyó, sirve a los supermercados, a los robos de hormigas, que son los grandes usuarios de ese sistema. Los derechos tienen un costo, sean individuales, colectivos, sociales o clásicos. Todo derecho tiene un costo. La pregunta es si la sociedad está dispuesta a pagar ese costo. Nuestra tradición durante 200 años es que no tenemos problema con los costos asociados a la propiedad privada. Sí tenemos problema con los costos asociados a los derechos de seguridad social o los derechos sociales. Fíjense que lo segundo fue
Bueno, es un derecho, bien, aceptémoslo, pero es un derecho de rango legal. ¿Qué significa eso? Queda en manos del legislador. El legislador verá si es que están las condiciones para dar esa prestación. Yo le aseguro que si uno hablara con la mayoría de los abogados en Chile, le diría que esta es la situación en Chile actual. Le diría que la seguridad social es un derecho de rango legal nada más. No tiene ninguna característica especial. Si la ley lo regula y lo permite, se tendrá. Si el legislador no tuvo la gracia, no hay derecho. Y por último, está la idea que se comienza a partir del siglo XX a instalar de la idea de la seguridad social como un derecho fundamental. ¿Qué significa un derecho fundamental? Oiga, ¿sabe lo que pasa? La seguridad social es tan esencial, está tan vinculada a la dignidad, que tiene la característica de aquellos derechos más importantes del sistema. Y fíjense que, interesante, en la mayoría de las escuelas de la formación de nuestros abogados no se menciona la seguridad social como un derecho fundamental. La seguridad social o es un modelo de organización, leyes, o es un derecho de rango legal. No tiene la jerarquía ni la dignidad suficiente para ser un derecho del más alto rango. Y esto es sorprendente, porque en todo el mundo occidental capitalista se está sosteniendo que la seguridad social tiene rango de derecho fundamental. Lo que pasa es que cuando uno afirma eso y se logra por fin llegar con la seguridad social a ese lugar, al lugar superior del sistema, entonces uno tiene que exigir, porque los derechos fundamentales tienen un contenido que hay que proteger, y por eso no se quiere reconocer esa dignidad. Y déjenme decirle una cuestión, dos cosas importantes. Si la seguridad social es un derecho fundamental, hay dos preguntas interesantes que hacerse. Uno, ¿por qué? ¿Por qué es un derecho fundamental? Y aquí hay dos formas de justificar esto. La primera es porque la seguridad social, la forma tradicional de explicar de por qué es un derecho fundamental, tiene que ver con la igualdad. Si nuestras constituciones reconocen la igualdad, un mecanismo básico de igualdad en un sistema de seguridad social propiamente tal, con el elemento de solidaridad, es estos sistemas de seguridad social. Son un paso necesario para sistemas de igualdad. La igualdad justifica la existencia de la seguridad social como sistema de derecho fundamental. Y se vincula, fíjense, con la idea de Estado social. Aquí es todo el caso español. Fíjense que en la Constitución española no se habla de seguridad social como un derecho fundamental, pero toda la cultura jurídica ha sostenido que eso se deriva de la idea de Estado social. La Constitución española abre los fuegos, artículo primero de esa Constitución, diciendo que España es un Estado social de derecho. No, los que están pensando y nunca han leído nuestra Constitución, no es necesario que corran a leerla, obviamente no dice eso. ¿Se imagina usted estos señores abuelitos todos interesados en llevar el agua a su molino, poniendo Chile será un Estado social de derecho? Sería absurdo. Bueno, una posibilidad de vincular la seguridad social a la igualdad es la forma tradicional. Las sociedades que quieren avanzar hacia la igualdad como principio constitucional requieren la seguridad social en las características de la seguridad social. Y eso se vincula al Estado social. La otra forma de justificar, y es la que yo quiero presentar acá porque también tiene que ver con esto, con la conquista del lenguaje, la seguridad social es importante para la libertad, no solo para la igualdad. La forma tradicional, fíjense, por ahí lo dice Atria y me parece que tiene razón, también se nos ha ganado el debate en presentar que la libertad es de derecha y la igualdad de izquierda. Y resulta que los que defendemos ideas como estas somos igualitaristas, pero no creemos en la libertad. Claro, porque ahí se nos pauperizó, se nos ganó, se nos colonizó la idea de libertad. Y entonces se nos decía, en Chile hay libertad de educación, ¿no? Y el niño de Chiloé que no tiene, apenas tiene para vivir, puede elegir si estudia en el Grange o en el colegio público que está al lado de su... Tiene total elección, nadie lo va a obligar a optar por uno o por otro. Lo mismo pasa en salud, ¿no? Está garantizado si usted quiere estar en la clínica Las Condes o en el hospital de su barrio. No se preocupe, en eso nadie lo va a molestar. Claro, pero ¿qué libertad es esa? Esa es una caricatura de libertad. La libertad tiene que ver con el derecho efectivo de poder optar. Y resulta, fíjense, que cuando uno tiene sistemas de seguridad social
las personas tienen garantizado un mínimo, un nivel de suficiencia que les permite afrontar los riesgos de la vida social y por lo tanto les garantiza un grado de libertad. En el caso chileno, como el trabajador no tiene ninguna de estas garantías, vive en la zozobra. La pregunta es, si uno vive en la zozobra, si uno vive pensando qué va a comer mañana, cómo va a pagar la educación, cómo va a pagar la salud, ¿qué ciudadano se puede ser? ¿Qué espacio tengo para deliberar? ¿Qué espacio tengo para participar en el debate? ¿O solo me queda tiempo para ver un rato de televisión y además me bajan los programas que me podrían informar? ¿Cómo puedo ser ciudadano? ¿Recuerdan a los griegos? Los griegos decían, solo es ciudadano el hombre libre. Y el que tiene que trabajar para vivir no es ciudadano, decían los griegos. No, suena raro eso, pero algo de sabiduría tenían. Decían, mire, si usted quiere participar como ciudadano en la democracia, tiene que tener resueltas sus necesidades más básicas. Bueno, eso garantiza la seguridad social, que la persona pueda participar en su condición de ciudadano. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Y por eso que los ciudadanos solo aparecen como los liberales querían, ¿no? Cuando hay que votar. Entonces el ciudadano vota, una vez cada 4 años se viste, se pone el traje de ciudadano, va, vota y se lo saca y después 4 años de semi-esclavitud, ¿no? Y después se vuelve a recordar que esto es una democracia. Cuando quiere opinar, cuando quiere participar, cuando sale a la calle, no, eso es lo no institucional. La institucionalidad es votar por nosotros cada 4 años. ¿Me siguen? Y entonces cuando uno dice que este sistema de FP no fue democráticamente consensuado, le responden, no, pero se ha legislado desde que volvió la democracia, se han hecho reformas y nadie lo ha cuestionado. Por lo tanto, democráticamente ya está legitimado. Y resulta que uno dice, bueno, pero ¿qué democracia es esta? Una democracia donde uno solo tiene derecho a opinar cada 4 años. A opinar entre comillas, porque opinar es marcar en un... Porque usted le pone asamblea constituyente, no, el voto es nulo. No sé si me siguen. O sea, yo soy ciudadano para marcar una raya, punto. Después me tengo que ir a la casa y callado. Porque si no participo, no estoy participando institucionalmente como la democracia lo requiere. Bueno, la seguridad social nos permite ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar pensando en qué vamos a comer, el temor alimentario, ¿no? Cuando se tiene temor alimentario no se es libre, y si no se es libre no se puede ser ciudadano. Miren qué sencilla fórmula que los liberales nos han negado. En eso estamos colonizados. Entonces resulta que la libertad, perversión de perversiones, es que el colegio puede elegir si el niño tiene tales o cuales características. Todo al revés. No sé si se fijan. Por eso que no hay que ahondar el término libertad. Yo sé que este público, no nos engañemos, mayoritariamente es de izquierda. O estoy equivocado. Los locos suelen ser de izquierda, no sé si lo sabían. Bueno, ténganlo en cuenta. Alguien podría ser de aquí y me podría decir, la libertad no está dentro de nuestros ideales. La libertad es parte de la ideal, de los que quieren romper las cadenas. No la libertad de los liberales, que es que tanto el rico como el pobre pueden hacer lo que quieran. Que es una farsa, es una simbología falsa. La libertad efectiva solo se puede ser libre si puede optar de verdad, y eso requiere seguridad social. Quiero decirlo porque la seguridad social entonces es un valor de la democracia. Fíjense lo que estoy tratando de explicar. La seguridad social no tiene solo una cuestión de rédito económico, es clave para que la democracia funcione. Los derechos sociales, dentro de los cuales está la seguridad social, permiten que la democracia deje de ser esta caricatura de democracia y se construya como una democracia de participación, una democracia participativa y social. Fíjense que termino con el tema del contenido brevemente. Anoté para no irme por las ramas, anoté aquí en mi agenda una par de cosas. El contenido, ¿qué se supone entonces? Ya, es un derecho fundamental. ¿Qué hemos logrado con eso? Claro, hemos logrado que entonces el derecho a seguridad social debe ser respetado por el legislador. Si la seguridad social es un derecho fundamental con las características que ya señalé, cuesta entender que el decreto 3500 supere ese estándar. No garantiza ni suficiencia, no es solidario, no es universal. Conclusión, el decreto 3500 vulnera gravemente un derecho de rango constitucional. Es esa la conclusión a la que en estas escuelas de derecho no se quería llegar. Porque sostenido de esa manera, entonces nos tambalea todo el engranaje jurídico del sistema previsional. Por eso que esa consecuencia, fíjense,
Yo voy a terminar leyendo, había traído, claro, ahora saqué tantas fotos que iba a leer la Constitución del 80, porque uno podría decir, bueno, si tan importante es que la seguridad social sea un derecho fundamental, y explicada de esta manera es un manantial que le permite a la seguridad social fortalecerse, quiere decir que nuestra Constitución, obviamente en esta materia no dice nada. Y ahí viene la sorpresa. ¿Sabe que dice algo? De hecho, se los voy a leer para la sorpresa de este auditorio. Voy a suponer que nadie ha leído la Constitución. Nadie tiene tiempo para perder, mira usted. Bueno, bien, vamos a leerlo ahora brevemente. Miren, déjenme leerles esto. La Constitución chilena dice que es un derecho que se garantiza a todos los ciudadanos, los habitantes. 19, número 18, dice el derecho a la seguridad social. Mire qué bien. Todo lo que he dicho podría haber sido dicho entonces. ¿Fue alguna vez sostenido? Nunca. Porque el control del discurso jurídico lo tienen las élites. Lo que el derecho dice es lo que los grupos importantes quieren que diga. Por eso que a pesar de esto, nunca nadie ha hecho esta reflexión que yo he hecho en este punto. Más bien se ha sostenido sin ninguna vergüenza que esa norma lo que obliga es que el Estado tenga un sistema mínimo de seguridad. Y se cita a los autores. Usted quiere ver cómo fue redactada nuestra Constitución, consígase, no es difícil, las actas cuando esto se redactó. El artículo tiene un engranaje más. Uno dice, bueno, pero dejen entonces de caricaturizar a estos señores que redactaron la Constitución del 80 como unos tipos codiciosos que están al servicio de los grandes intereses. Vaya a ver la discusión. ¿Sabe por qué está seguridad social ahí? Porque como el gobierno militar cuando llegó no tenía muy claro todavía el signo ideológico y quería no tener problemas de imagen en el extranjero, dijo ya, vamos a poner seguridad social y total, en el debate quedó claro que eso jamás podía impedir que la seguridad social fuera privada. Estaban más preocupados, lean cuando uno lee, hubo un gran debate sobre la seguridad social, ¿sabe lo que están más preocupados? Hay que dejar muy claro que el sistema privado no es incompatible con la seguridad social. De hecho, en el artículo después se dice que esto no impide que la participación privada, en el fondo, lo dice textual por ahí Jaime Guzmán, dice, el principio, en materia de seguridad social vamos a aplicar el mismo principio general de la Constitución chilena, la subsidiariedad del Estado. El problema es que si me hubieran invitado y yo hubiera estado ahí, podría haber dicho, oiga, tenemos un problema, la seguridad social no permite el rol subsidiario del Estado. La seguridad social exige el rol fundamental del Estado. Claro, ahí me habrían dicho que hasta este punto llega mi participación en la comisión, ¿no? Y quizá ya no estaría aquí contando esto, ¿no? Así que mejor no haber participado tampoco. Fíjense, sería interesante, esto no sale nunca por los medios más populares o masivos. Si uno lee cómo se redactó la Constitución del 80, se da cuenta que era un grupo de codiciosos garantizando un modelo que les iba a venir como guante. Ninguna de las discusiones en materia laboral ni hablar. En materia de huelga decían por ahí, esto es antinatural la huelga, decían los que estaban. ¿Sabe lo que estaban pensando? Ninguno tenía ningún sentido de idealidad. Era la renuncia total a los sueños. Claro, cuando uno está construyendo una cárcel no está pensando en la libertad, efectivamente. Pero esto es lo que hay en la Constitución chilena del 80. Bueno, déjenme para ir terminando porque veo caras de ya hay aroma. Mi amigo Toledo está pensando en el plato que se va a pedir ahora en breve. Así que no los torturo más. Déjenme terminar con una reflexión final que es muy sencilla. Se lo decía Marco. Es un gozo para el espíritu de la libertad ver a esta gente, tanta gente reunida por una misma idea. Pero no hay que desvincular, la cárcel no es solo la seguridad social en Chile. Hay una cárcel más grande que es el modelo laboral en Chile. Fíjense que los dueños de la AFP han tenido que empezar a pasar vergüenzas con los problemas de los datos duros. No sé si recuerdan que el dueño o uno de los representantes de la AFP dijo que en realidad el problema de la AFP no era el modelo, la estructura, sino que en Chile se pagaban bajos salarios. Y era como estos reconocimientos así, sin un acto fallido, ¿no? Nos estaba diciendo la verdad. El problema de la estructura de las AFP es insoluble con el modelo laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores chilenos ganan poco, ganan muy poco. Y si ganan poco, ergo, consecuencia, van a cotizar mal.
Y por lo tanto, nuestra cárcel no solo es que cuando jubilemos vamos a tener pensiones miserables. Nosotros tenemos un modelo laboral que es el centro, y aquí voy a discrepar de mis amigos anteriores, y quizás la discrepancia es meramente retórica, yo lo sé, y con José Piñera, porque la madre de las batallas no es la seguridad social, la madre de la batalla es el modelo laboral en sentido amplio. Incluye la seguridad social, pero incluye el código del trabajo. Si algún día somos libres, igual necesitamos el aporte de los trabajadores. Y el aporte de los trabajadores, sea sistema de reparto público o cualquier otro, supone mejores condiciones de trabajo en Chile. Y esas mejores condiciones de trabajo suponen romper con el modelo laboral. Y el modelo laboral está también en el centro del debate. En Chile hay que romper las cadenas de la negociación colectiva en la empresa para subir el nivel, establecer de una vez por todo el derecho a huelga, de verdad, y que no como pasa en la... Por fin saqué un aplauso, veo que la huelga tiene su... en Chile 35 días de huelga, sí, pero es una exageración del lenguaje llamar a eso huelga. Si la empresa puede reemplazar, eso no se llama huelga, eso llámelo como quiera, llámelo mendicidad, como hemos dicho por ahí, ¿no? El modelo laboral, y termino con esto, el centro de la construcción. Por eso que ojalá tuviéramos la capacidad de movilizarnos por un cambio de modelo previsional, pero también por su brazo mayor, un modelo laboral que no considera a los trabajadores como sujetos de esta acción. Quizás al final, termino con esto, quizás al final efectivamente seamos libres y esta reunión la podamos tener en un espacio de inclusión, de solidaridad y de libertad, como todos los que estamos en esta sala estamos soñando. Muchas gracias.